Y ya estamos de regreso y estamos acá muy contentas y contentos porque como les decíamos al inicio y lo vieron seguramente en la miniatura, tenemos hoy una entrevista con Julieta Ramírez, senadora de la República por Baja California. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy bien, buenos días, contenta de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Un saludote. Qué bueno, muchísimas gracias de verdad por el tiempo y porque tenemos como muchos temas que queremos preguntarle. Sabemos todos, aquí también le hemos dado pues espacio a esta información, que el pasado 31 de octubre se publicó este decreto de la supremacía constitucional, pero nos llamaba mucho la Ujú. atención también la semana pasada esto que veíamos en las discusiones que estaban ya desde las comisiones, cómo algunos personajes de la oposición pues se rasgaban las vestiduras diciendo pero es que qué tal que se aprueba la esclavitud, la pena de muerte, cosas muy, muy extrañas. Y justamente por eso también queremos aprovechar, pues que nos explique de qué va esta cuestión de la supremacía constitucional y si realmente esto algo tiene que ver con que las garantías de los derechos humanos estén en riesgo, senadora. Claro que sí, con muchísimo gusto. Lo único que hicimos es que han hecho como siempre, cualquier propuesta, cualquier iniciativa, así sea el proyecto de infraestructura más grande del gobierno, o sea, la iniciativa de reforma más sencilla que hayamos propuesto, le crean una historia, una narrativa mentirosa con el objetivo de difundirle a la población que está en riesgo la humanidad misma y que se va a acabar el mundo. Sí. Entonces, número uno, pues tener detectadas estas cotidianas y ya tan conocidas maneras que tienen los opositores para querernos hacer creer que vamos a entrar en un caos o en una crisis. Ujú. Ahora, ¿qué se hizo en la reforma? En la reforma que bien comentas, lo único que hicimos fue trasladar lo que ya dice en la ley de amparo que estuvimos difundiendo, que Ujú. era que la Constitución no es sujeta a mecanismos de control como lo es el amparo. La presidenta estuvo difundiendo bastante, incluso en su conferencia mañanera, que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, muy claramente dice que el amparo no es procedente contra reformas a la Constitución. Ujú. Por lo tanto, lo que hicimos fue pasar ese texto a la Constitución. Fue lo Ujú. único que hicimos. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo hicimos esto? Pues para reafirmar, para confirmar, para corroborar, afianzar en la Constitución esto que a los ministros ahora mismo no les queda claro o parece no quedarles claro, Ujú. pero que curiosamente les quedaba muy claro hace apenas unos años cuando fue la reforma energética de Peña Nieto, donde nosotros justamente estábamos del otro lado Ujú. y solicitábamos que se revisara la Constitución, que se revisara la reforma y nos decían que no se podía, que no había mecanismo para que una vez aprobada y vigente una reforma ya por dos terceras partes se pudiera alterar la Constitución. Y en ese entonces nos decían, los ministros no somos legisladores, nos decían, la Suprema Corte de Justicia no es la Cámara Constituyente como para que le estemos manoteando a la Constitución. Ujú. Entonces, lo raro es que ahora sí se constituyen como una especie de legisladores y ocho ministros estiran los argumentos. Ujú. Insisto, a veces yo les comento, son como una especie de trapecistas porque hacen una maroma, Ujú. estiran tan interesante los argumentos, le dan una vuelta impresionante para llegar a decir que sí tienen la facultad. Y como no Ujú. la tienen, como no encuentran el artículo textual que diga te faculta para hacer lo que estás haciendo, que es así de sencillo, mi facultad está en el artículo tal del tal ley, como Ujú. no la encuentran, pues tienen que escribir un libro de 366 páginas, como lo es el proyecto del ministro Alcántara Carranca, para hacer unas maromas y justificar por qué ahora sí pueden intervenir en la Constitución, siendo que ya es vigente una reforma, en este caso la reforma al Poder Judicial. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, vamos a dejar claro en la Constitución para que ya no quede dudas
para que nunca más a las y los ministros se les ocurra decir que se puede controlar por algún mecanismo la Constitución. Aquí es importante comentarlo porque la Constitución como tal tiene cuatro mecanismos de control, que es en caso de alguna posible violación a derechos, en Ujú, caso de alguna violación al proceso, puede revisarse en algunos aspectos para cuidar, pero para cuidar la Constitución misma. ¿Cuáles son estos mecanismos? Es la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el amparo y el veto. ujú, El veto le corresponde al Ejecutivo. Todos lo conocemos, que es que el presidente o la presidenta de la República puede decir, esta ley yo no la publico. ujú, Pero y el veto entra en esta hipótesis porque cuando se tienen las dos terceras partes, el presidente o la presidenta ya está impedido para vetar esa norma. ujú, Y los otros medios de control, pues también tienen sus reglas, como el amparo, que es improcedente contra reformas a la Constitución. ujú. El ministro Alcántara Carrancá está haciendo actualmente algo muy tramposo. Sí. Aceptó una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto? Porque a Ujú, veces nos revolvemos entre tanto nombre ujú, y entre tanta concepto jurídico. Una acción de inconstitucionalidad suena muy rebuscado, pero es algo sencillo. ujú, Se trata de, digamos que se aprueba una ley, la ley de sociedad mercantil o la ley en materia civil, la ley eh, de la movilidad, cualquier ley general, ujú, secundaria, y digamos que esta ley tenga disposiciones, artículos que sean contrarios a la Constitución. ujú, Entonces, se promueve un recurso que se llama una acción de inconstitucionalidad para decirle a la Corte, oye, Corte, esta ley es inconstitucional. O ujú, sea, esta ley no está respetando los principios que determina la Constitución. Pero, ¿qué está haciendo el ministro Alcántara Carranca? Está diciendo, la Constitución ujú, tiene pedazos de leyes secundarias. Y como la reforma al Poder Judicial también quedó en la Constitución y pues tiene ahí pedazos de leyes secundarias, entonces sí puedo entrar a revisarla con una acción de inconstitucionalidad. ujú, Entonces se está equiparando la Constitución a lo que fuera una ley general, de manera que la pueda equiparar y ahora sí entrar y, y manotearla. Pero ujú, esto que está haciendo, pues es un absurdo, es algo que nunca había existido, estamos en un momento que nunca se había visto en el país. Y parte de estas triquiñuelas que están haciendo con esto que te digo que son los medios de control constitucional, es el origen de esta ley que nosotros aprobamos, que esta reforma que nosotros aprobamos hace una semana, justo para que quedara claro que una vez publicada alguna reforma dentro de la Constitución, pues ya no le pueden manotear. ujú, ¿Por qué? Pues porque nunca se había dado para empezar, nunca habíamos estado en una necesidad en donde a las y los ministros se les olvidara que una vez vigente una reforma y aprobado y habiendo pasado el proceso legislativo, pudiera revertirse una reforma o pedazos de una reforma, que es lo que quieren hacer. Entonces, el ujú, objetivo de esta ley, de esta reforma que nosotros aprobamos, fue dejar en claro en la Constitución que ya no se puede manotear la Constitución. Antes lo tenían muy claro, ujú, ahora pareciera que ya no lo tuvieron tan claro. Entonces, a veces son discusiones que tienen un origen jurídico, pero que tienen un fin político. ujú, Pudiéramos hablar mucho sobre los dilemas jurídicos de las decisiones que está tomando la Corte, pero honestamente la discusión ya rebasó el tema jurídico porque no están respetando los cauces jurídicos bajo ningún argumento. ujú, Lo único que están haciendo es actuando políticamente
para revertir la reforma al Poder Judicial, lo cual viola los principios de imparcialidad, de independencia por los que se debería regir todo juzgador del país y del mundo. Claro. ¿Con qué imparcialidad, con qué independencia puede resolver un ministro ahora que están resolviendo el proyecto del ministro Alcántara Carrancá y que se va a votar supuestamente el día de mañana? Ujú. Si han estado marchando en contra de la reforma al Poder Judicial, si todos los días ya salen en medios de comunicación y se manifiestan en contra de la reforma, si hacen activismo político en contra Ujú. de estas nuevas leyes, ¿con qué imparcialidad resuelven? Incluso nos estaríamos viendo ya en un conflicto de interés. Ujú. Hay algo que prevén las leyes que se llama excusa. Y quiere decir que si yo soy jueza, que si yo soy ministra, que si yo soy magistrada, lo que yo debería de hacer es excusarme y no conocer del caso, no resolverlo. Porque si yo sé que ese caso particularmente está resolviendo algo sobre un primo mío, sobre Ujú. un familiar, sobre un hijo, sobre alguien muy cercano familiar o sobre algo que tenga que ver con un familiar consanguíneo, con el trabajo mismo que yo desempeño, estaría viéndome en conflicto de interés. Y por Ujú. lo tanto, lo moral, ético y jurídicamente correcto es decir, yo me excuso de conocer esto porque esto viola los principios de imparcialidad e independencia. Ujú. Por supuesto que esto no lo hicieron las y los ministros y los jueces y de manera abierta y manifiesta han sido opositores a la reforma y por lo tanto pudiéramos anticipar el sentido de sus votos. Claro. Entonces, pues estamos ante un momento muy crítico, interesante, pero a la vez muy lamentable del comportamiento de las y los jueces y también donde incluso han llegado al extremo exministros de la República a decir que en caso de que no se acate Ujú. el proyecto que a todas luces es ilegal que quiere presentar y se va a votar del ministro Alcántara Carrancá, incluso pudieran meter a la cárcel a la presidenta de la República y de paso a todos los que votamos la reforma al Poder Judicial, lo cual es un tremendo exceso. Ujú. Y luego dicen que los autoritarios somos nosotros. Ujú. Senadora, y justamente, bueno, nosotros pensamos que no hay, digamos, como una falta de información o una genuina confusión en estos términos, ¿no? Justamente hoy en la conferencia de prensa mañanera, la presidenta hizo otra vez el recuento desde dónde viene la iniciativa, incluso desde que era iniciativa la reforma judicial, todos estos foros, las discusiones. Entonces, pensamos que pues no es como, no sé, y estoy malinterpretando, ¿no? Esta intención que podemos como percibir detrás por también la desinformación, ¿no? Acá intentamos a veces justamente dar una visión de las primeras planas, también vemos, hacemos como un monitoreo un poco de los medios digitales y la mayoría, senadora, sí replican esta información de los ministros y jueces sobre este riesgo, sobre que está, por ejemplo, ¿no? Lo veíamos cuando esta continua campaña de que la presidenta estaba en desacato y el usar como esta palabra constantemente, desde su punto de vista, y usted que está súper cercana obviamente a estas discusiones, ¿cómo puede interpretar este papel que están jugando los medios de comunicación de replicar esta información de los jueces y ministros? En primer lugar, diría que son un grupo que comparte los mismos intereses y por lo tanto se confabulan para instalar narrativas Ujú. que permeen o que busquen permear en la población una visión de las cosas alineadas a sus intereses, Ujú. lo cual también viola la imparcialidad, transparencia, acceso a la información con la que los medios de comunicación deberían conducirse. Ujú. Sin embargo, esta historia de los medios de comunicación ya la conocemos en nuestro país y por fortuna el pueblo de México está muy informado y ya alcanza a detectar
cuáles son los medios que de manera constante y permanente pues, sirven a intereses que se han ido transformando y sirven a intereses económicos, sobre todo, a quien Ujú, paga por transmitir su versión de los hechos. Por fortuna, la población está mucho más informada y existen muchos canales alternativos de grupos, jóvenes, compañeros, a través de las redes sociales y todo tipo de expresiones que por fortuna ayudan muchísimo a manifestar otro tipo de ideas y a ujú, romper con el cerco informativo que permearía hasta el momento si todavía siguiera el monopolio absoluto o el duopolio absoluto de la televisión, por ejemplo. Entonces, ujú, esto pues es una tarea colectiva, romper con el cerco informativo, informarnos todas y todos los mexicanos, y tan colectiva es que la propia presidenta de la República encabeza día con día un esfuerzo por las mañanas para romper con las mentiras que se difunden en los grandes medios de comunicación y promover a través de sus propios canales la información necesaria para que conozca el pueblo de México. ujú, Ahora bien, por otro lado, pues estamos también ante un momento importante porque supuestamente el día de mañana se vota este proyecto del ministro Alcántara Carranca ujú, en el que hoy dijo la presidenta de la República. sí, Manifestaría yo que este proyecto que tiene el ministro Alcántara Carranca, que partamos que se admite una acción de inconstitucionalidad, lo que explicaba hace un momento, que es ujú, cuando una ley general va en contra de la Constitución, ujú, que este no es el caso porque estamos hablando de una reforma a la Constitución, es decir, de origen este proyecto es totalmente fraudulento. ujú, Hay quienes dicen que este proyecto que está presentando el ministro Alcántara Carranca es una salida política y lo quieren hacer ver como el salvador del momento. ujú, Sobre todo los opositores quieren promover esta narrativa en donde dicen, oigan, el ministro Alcántara Carrancal les está dando una salida. Morena debería aceptar esta salida cordial, política, en ujú, donde les dice, bueno, aceptamos esto de la reforma, pero esto no. Qué casualidad, acepta que haya elección a los ministros de la República, pero que no haya elección por voto popular de magistrados y jueces. ujú, No acepta que haya tribunal de disciplina judicial, que es el que los va a estar supervisando. ujú, Entonces, no acepta una serie de cosas que particularmente resultan muy convenientes. Y además, mmm, partiendo que de origen es un proyecto inválido, es un proyecto fraudulento, es un proyecto que simplemente no debería de existir, surge otra interrogante ujú, que nos han preguntado, a ver, porque dicen mucho, es que ya él está poniendo esta negociación sobre la mesa, ¿por qué no ujú, la aceptan? Bueno, porque no hay nada que negociar ahí. claro, La negociación ya pasó y ujú, la negociación no se puede hacer en la mesa. Tres diputados, dos senadores, la presidenta y el ministro, como se hacía antes. Eso ujú, es lo que quieren, que ahora, habiendo pasado los cauces reales, que son los institucionales, electorales y a través de las cámaras, como siempre o como se hacía en el pasado, se sienten el club de Toby ujú, y ellos definan qué realmente va a suceder. Eso es lo que está proponiendo la oposición y los ministros. ujú, ¿Qué dice la presidenta? Es que no hay nada que negociar, dice la presidenta. ujú, Nosotros logramos en las urnas justo lo que ellos pensaron que nunca se iba a lograr, porque esta reforma está puesta en la discusión pública desde el 2021. ujú, Ellos no creyeron que algún día íbamos a lograr esta mayoría calificada. Y toda la legislatura anterior, del 21 al 24, todo ese tiempo, ujú, la oposición estuvo en contra de absolutamente todo. No nos dejaron, no apoyaron la reforma electoral, no apoyaron la reforma eléctrica. Entonces, ante incluso la moratoria, recordarás que se
pusieron de plano ya en moratoria constitucional, es decir, no querían votar absolutamente nada, una especie de huelga, pero Sí, sí. igual que los ministros con goce de sueldo. Ujú. Y después nosotros dijimos, es que no hay forma aquí de ganar, de convencerlos para que apoyen el proyecto no alternativo de nación. Tenemos que ganar en las urnas para juntar las dos terceras partes y lograr la reforma al Poder Judicial. A eso se le llamó el Plan C, a lo que vertimos, de hecho, en la plataforma electoral durante toda la campaña, y la gente nos decía, yo voto por Morena porque quiero la reforma al Poder Judicial. Y en los mítines de la presidenta Claudia, cuando era candidata, el reclamo más importante era la reforma al Poder Judicial. ¿Y cuándo la reforma? Entonces había un fervor importante y la población conscientemente apoyó a todos los candidatos de Morena, Partido Verde y el PT para que se lograra la mayoría calificada con el fin de que pudiéramos hacer y llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Bien, se logra esto. Se logran las dos terceras partes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se lograron todos los cauces institucionales que son los únicos facultados para reformar la Constitución. Se reforma la Constitución en ambas cámaras de diputados y senadores y pasa a los congresos locales y se aprueba en más de 20 congresos locales del país. Incluso hay estados de la República en donde diputadas y diputados locales de oposición votan a favor de la reforma judicial. Y aún así, después de todo esto y sabiendo que 8 de cada 10 mexicanos ven necesaria una reforma al Poder Judicial, 8 ministros, 8 ministros que no tienen facultades para estar alterando la Constitución y que están tomando facultades del legislativo porque lo que quieren hacer es legislar, decir, esto no me gustó de la reforma, le quito aquí, esto no me gustó tampoco, le quito acá, esto pues se los dejo para que digan que soy buena onda y esto también se los quito. ¿Qué es eso? Sí. Eso es un absurdo por completo. Entonces, 8 ministros resulta que tienen mayor capacidad, poder, facultades que todo el proceso anterior, que no nos tomó una noche para aprobar, Ujú. nos tomó 3 años poder hacer conciencia, explicarle a la gente, salir a las calles. Por lo tanto, nosotros le decimos a la oposición que además está tomando un papel fraudulento también, porque la oposición se ha convertido en las vocerías oficiales del Poder Judicial. Ujú. Y ya les he platicado, ya les he dicho a los opositores, les he dicho, no les están ayudando al Poder Judicial, ¿eh? Porque el mismo hecho que el PAN, que el PRI, que el PRD, que MC salgan a respaldar al Poder Judicial, pues creo que tampoco le ayuda mucho a la causa, porque están muy desprestigiados. Claro. Y déjame advertir que esta situación en otro país pudiera ser realmente grave. Por fortuna en México, el pueblo apoya tanto la iniciativa. Esta iniciativa tiene tanto respaldo popular que los ministros, en lugar de hacer una crisis al país, están haciendo, pero un ridículo. Esa es la Claro. realidad. Ujú. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que 8 ministros quieren sobreponerse a la voluntad de 36 millones de mexicanos, a las dos terceras partes de las cámaras, a más de 20 congresos locales. Y también les hacemos un exhorto también a los diputados de oposición, a los senadores de oposición, si son verdaderos creyentes, fervientes convencidos de la división de poderes, ellos representan al poder legislativo Ujú. y por lo tanto deberían defender la autonomía del poder legislativo, aunque no fueran del partido de Morena. Ujú. Deberían defender la sola autonomía del poder legislativo y defender la no invasión de competencias ni de facultades que está haciendo el poder judicial. Ujú. Pero bueno, esperaremos a ver qué dice la Corte con esta situación. La presidenta, creo yo, ha sido muy prudente, ha Sí. llamado a no especular y ha llamado a esperar la decisión fundamental de la Corte en este caso, que de origen, insisto, es muy fraudulento
Y el día de hoy, pues ha advertido que ya tiene un plan, que Ujú, tiene un plan por si votan a favor y tiene un plan por si votan en contra de este proyecto del ministro. Entonces habrá que ujú, esperar, pues, horas, un día, a ver ujú, qué es lo que sucede en este aspecto, pero sí es importante que la población sepa, como dijo hoy la presidenta, que esto es un atropello a la división de poderes, a la independencia judicial y están pisoteando la Constitución. Los que juraron guardar y hacer guardar la Constitución están pisoteándola única y exclusivamente por defender intereses, privilegios y un régimen del que se creen merecedores. ujú, Porque el ministro Alcántara Carrancá pone en sus motivaciones para invalidar pedazos de la reforma al Poder Judicial ujú, que que ellos como ministros, como juzgadores, tienen las garantías de inamovilidad en el cargo, ujú, que tienen garantías de estabilidad salarial, que prácticamente por eso hay que mocharle pedazos a la reforma. ujú, Nosotros sostenemos, las y los ministros, las y los jueces, las y los magistrados, no son trabajadores del Poder Judicial, son los titulares de ujú. un poder del Estado. Claro. No pueden asumirse como sujetos de derechos laborales porque no tienen un carácter de subordinados. Y Ujú, esto lo dice la propia jurisprudencia de la Corte, lo han dicho ellos mismos, que no son ni titulares de derechos humanos, porque los derechos humanos son para proteger a los ciudadanos ujú, de las arbitrariedades y los abusos de poder del Estado. Y ujú, el Estado son parte de ellos. Ellos son un poder. ujú, Ellos no pueden ser víctimas del poder. Ellos ujú. son incluso o en muchas ocasiones quienes provocan agravios a las y los ciudadanos. Es a ellos a los que hay que proteger. Claro. O entonces, según sus hipótesis, pues entonces nunca podemos cambiar nada de la forma en la que se constituye el Estado mexicano Ujú, para ellos, porque para ellos, como tienen la garantía de que nadie los mueva y nadie les quite sus salarios, pues entonces, ¿qué le están dejando al pueblo? Incapacidad para reformar la, la constitución de nuestro país, ujú, para reformar cómo queremos exactamente que funcione nuestro sistema, ujú, nuestros tres poderes. Y luego ellos alegan tramposamente que sí pueden intervenir y manotear la Constitución, que porque, fíjate nomás, que porque esta reforma está alterando tanto la Constitución de nuestro Estado, que para hacer lo que nosotros propusimos hacer en la reforma al Poder Judicial, necesitaríamos hacer una nueva Constitución, otra Constitución de principio ujú, a fin. Que porque estamos saltando los principios fundamentales en los que se basa nuestro Estado mexicano. Y les compartía en otro espacio, decía, ujú, oigan, pues nos seguimos llamando igual, ujú, seguimos teniendo tres poderes, seguimos teniendo 32 entidades de la República, seguimos siendo una república laica, federal, representativa, ujú, democrática. ¿Cuáles principios fundamentales se alteraron? Lo único que cambió es el método por el cual se van a elegir a los juzgadores de nuestro país. Eso es lo único. ujú, Pero bueno, a todo argumento le encontrarán una maroma que puedan tergiversar y alterar con el único motivo de privilegiar y defender los intereses que ya tienen ahí muy arraigados y amalgamados y que en realidad no encuentran cómo dejar ir y ujú, cómo entender que este país se transformó y que los cauces que ellos conocían para negociar y para tomar sus propias decisiones, pues ya no existen. No ujú, era mentira cuando decíamos que este país tenía que transformarse y que se tenía que hacer valer el Estado de Derecho en ujú, México. ujú. Senadora, pues muchísimas gracias por explicarnos tan detalladamente
Justo como decía al principio, ¿no? De pronto como estos términos que parecen complicados y de pronto, ¿no? Como que no entendemos, como otra vez otro recurso, como que otra vez y ya está publicado y se va a discutir y todo esto. Y sabemos que pues seguramente está muy ocupada, pero no queremos tampoco dejar de preguntarle, ya por último, la impresión de estas declaraciones que hizo Ernesto Zedillo, que también hoy en la mañanera respondió la presidenta, pero ¿cómo ve estas declaraciones del expresidente? Pues el expresidente Ernesto Zedillo, yo, de veras, a mí se me hace un absurdo del expresidente, me parece una vergüenza y un ridículo que a estas alturas, después de la vergüenza nacional Ujú, de el Fobaproa y después de haberse ido a trabajar a una de las empresas ferrocarrileras que benefició siendo presidente con las privatizaciones a las vías férreas, ujú, en estos momentos se esté atreviendo a hacerle juicios a nuestro país. Un presidente honrado y que respete a su pueblo, en todo caso debería estar respetando simplemente la nueva forma y métodos en los que el propio pueblo decida ujú, transformar y decida constituirse, la soberanía popular. Eso es lo que debería hacer un jefe de Estado o un ex jefe de Estado si realmente tuviera la ética y el compromiso con el pueblo de México. ujú, Pero como su ética y compromiso hemos visto que nunca fue con el pueblo, sino con otro tipo de actores, son a los que siguen respondiendo. Y ujú, como siempre, la oposición y el poder judicial, pues utilizan de voceros, de veras que utilizan, pienso que les piden requisitos de corrupción, requisitos de inmoralidad, pareciera, para que sean sus voceros y que con la pésima calidad moral que saben que tienen todavía salgan y abran la boca, ujú, siendo que ni viven aquí, ni han puesto un pie en el país después de hace cuántos ujú, años y todavía se atreven de hablar de procesos que ya le quedaron sumamente ajenos. A mí me parece de vergüenza y de pena ajena lo que está haciendo el presidente, el expresidente Ernesto Zedillo en conjunto con sus aliados y ujú, opositores. Una verdadera vergüenza, pero por fortuna se desenmascaran y el pueblo se da cuenta y también, al igual que yo, somos millones de ujú. mexicanas y mexicanos que nos avergüenza que un expresidente, ni siquiera nos avergüenza que se atreva a hablar, nos avergüenza que hable de lo que habla Ujú, teniendo la cola que tiene. sí. Senadora, pues muchísimas gracias de verdad por tomarnos esta comunicación, por también abordarlo de manera tan clara, también para nuestra audiencia que ya está también por acá muy al pendiente. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Agradecerles de vuelta a todos los esfuerzos que hacen en su canal, en sus redes, revistas, porque la verdad que son esfuerzos didácticos y excelentes los que todos ustedes hacen. Los queremos mucho a todo el equipo del Chamuco, así que pues con mucho cariño les mando un abrazote y estoy a sus órdenes cuando se ofrezca platicar con todo gusto y al pendiente. Muchísimas gracias, senadora. Seguramente sí, la estaremos molestando muy pronto porque seguramente pues va a haber muchísima más información y pues estaremos en comunicación. Muchísimas gracias y buen día, senadora. No, hombre, gracias a ustedes. Hasta luego, Gracias. Carolina, y saludos a tu audiencia. Un Hasta abrazo. luego, senadora. Un abrazo.